Hoy, en 678, Carrió contra las encuestas y el pueblo santiagueño. Santiago votó al oficialismo. Los candidatos a las intendencias de la capital de Santiago del Estero y de la banda, apoyados por el gobierno, se impusieron en los comicios celebrados en la provincia. Pero imagínense 4 años más con Kirchner, con Moyano, con Dóvena. Miradas al sur. Una encuesta de Poliarquía afirma que entre enero y agosto la imagen negativa de la presidenta Cristina Fernández descendió de 52% a 38%, mientras que su imagen positiva repuntó de 21% a 36%. La radio ataca. La claridad de Aliberti. Lo que nos faltaría es botonear pibes, marcar pibes. Usted sabe que vos sabés que estás en un delito. Todos esos que la juegan a más larga con un pendejo de 15 años. Tenés que ser un hijo de puta de un tamaño terminal para agarrártelas con... Varios pibes los dio en vuelta, ¿no? Pero digo, Feynman, Longobardi y demás. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y a qué colegio vas? ¿Y sos del PO? ¿Pero qué hijos de mil puta, boludo? Ustedes cometen un delito. ¿Sabés que una toma es un delito? Tenés que ser un hijo de puta de un tamaño terminal para agarrártelas con... Varios pibes los dio en vuelta, ¿no? La vinculación de Mañeto con los torturadores de los Greiber. Estos documentos demuestran claramente que el señor Gallino, que era inquisidor de la dictadura, se reunía con Mañeto, con Mitre y con Peralta Ramos. ¿Qué van a decir al respecto? Eso demuestra la alianza entre las 3 armas y los 3 diarios para construir el discurso de la dictadura, para generar el discurso de sentido y de verdad que ha dominado a la Argentina hasta muy poco tiempo. Una anécdota contundente. ¿Cómo fue ese momento cuando le ofrecieron concretamente hacerse cargo de la CIDE? Se empezó a hablar de la CIDE, entonces Menem me dijo, ¿por qué no sos número 2 durante 6 meses y después vas a ser el número 1? Entonces yo pregunté de quién iba a ser el número 1. Era Alfredo Corbalán, que días después de eso, un alto dirigente de un diario, el diario de mayor tirada de la Argentina, se encontró con Menem en los pasillos del Elevalle y le dijo que si Corbalán iba a la CIDE, iba a tener problemas con el diario, el gobierno de aquel mismo momento. Entonces Menem dijo, no, Corbalán no va. Son temas demasiado íntimos de la familia noble y cosas que como para que yo venga a revelarlos acá. Así opera Clarín. Un día Mañeto me manifiesta, dice, mira José, vos sos nuevo en esto, pero te voy a explicar algo. Los gobiernos duran 6 años, los diarios duramos 100. Entonces la política de los 3 diarios, ¿cuál debe ser? Los primeros 2 años sacarle a los gobiernos todo lo que se pueda. Los segundos 2 años pegarle para seguir sacándole más cosas. Y los terceros 2 años hay que voltearlo porque tiene que venir un gobierno nuevo y que recomenzar el ciclo. Víctor Hugo y otro archivo demoledor. Clarín lo sabe, Carrió. Es esto que ella decía en el 2003, no lo que ella defiende ahora. Lo que se está haciendo acá tiene nombre y apellido. Y nosotros lo queremos decir muy claramente. Se trata precisamente de respetar la dignidad nacional y el interés nacional de todas las empresas nacionales, no solo del Clarín y La Nación. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Siguen apareciendo nuevas voces. ¿Cómo ves el momento político actual, Adrián? Soy antioposición. La oposición es una... Está clarísimo, entonces. Una madeja de pelagatos, claro. Y porque no voté al gobierno pero lo prefiero lejos. Tiene por momentos discursivos que se acercan a las causas nobles, ¿no? A las que yo creo causas nobles. Poner en tapete de conversación la redistribución de la riqueza es lo que a mí más es lo que yo siempre pugné. Escuchas ilegales. Inadmisible. A más de una semana, las mentiras de Macri con menos rebote que Miguelito Cortijo. Diarioregistrado.com. No conozco ni sé quién es Palacios.
Así lo aseguró Rafael Eldad, ex embajador de Israel en la Argentina, en referencia a los dichos del macrismo que afirmaban que había sido él quien recomendó a Jorge Fino Palacios para estar al frente de la Policía Metropolitana. El ex embajador israelí dijo que no conoce y no sabe quién es Palacios. Bueno, yo lo que voy a decirles primero que yo no fui a pedir ninguna recomendación. El nombramiento lo hice yo. Es un genio, fue a la embajada de Israel, fue a la embajada de Estados Unidos y los dos recomendaron una sola persona. Y la persona fue el Fino Palacios. Yo no fui a pedir ninguna recomendación. El señor Fino Palacios. Fue recomendado, me lo recomendó el Servicio de Inteligencia Israelí y el americano. Policía que mejor me habían recomendado, la Embajada de Israel con los Servicios de Inteligencia Israelí. Estamos hablando de Palacios. De Palacios. Y teníamos las mismas recomendaciones los dos. La Embajada de Israel, la Embajada de Estados Unidos y la trayectoria de Palacios. Yo no fui a pedir ninguna recomendación. Durísimo agravio a la ex de Matualé. A mí me parece me duele. Graciela, Sí, que te colocaste en un lugar difícil, porque te colocaste en un lugar de denunciante, de justiciera, una especie de Lilita Carrió, donde es difícil porque te vas a quedar, es un lugar de soledad. Volvió y con tutti el show del chiste. ¿Cómo sentís este asedio con algunos periodistas por parte del gobierno? Los periodistas de Clarín están siendo atacados permanentemente. ¿Cómo lo vivís? Ellos decidieron que los periodistas seamos los malos o seamos la oposición, entonces todo el tiempo tengo que pensar en no correrme al lugar donde nos pusieron otros. Nosotros lo que estamos todo el tiempo tratando es demostrar que estamos en un lugar plural, es un medio totalmente plural. Pinedo despectivo con los diarios que no son hegemónicos. Se hizo un análisis de la publicidad oficial, ¿no? De la publicidad del Gobierno Nacional. A un grupo de medios le dieron 52 millones de pesos. O sea, ¿qué grupo es el que le dieron tanto dinero? El Polque. Claro. Diario El Argentino, el diario VAE, el diario no sé qué, el diario no sé qué. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Otro día de noticiones. 1. Se inauguró otra clínica. Esta obra que inauguramos hace apenas unos instantes, una modernísima clínica que con esa solidaridad que caracteriza a los trabajadores, no va a ser solamente para los afiliados al sindicato, sino que va a estar a disposición de todos los habitantes de Catriel. Esta inauguración de esta magnífica clínica sería imposible en un país donde la producción, el trabajo, la defensa de los más vulnerables, de los que más necesitan, no se hubiera puesto en marcha. No es fácil, no fue fácil. 2. La derrota de Boca le vino bien al estudiantado. Macri perdió una apuesta y deberá comprar PCs. El jefe de gobierno porteño perdió la apuesta que le hizo al técnico de San Lorenzo, Ramón Díaz, que si el club de sus amores caía ante el ciclón se comprometía a equipar una escuela con computadoras. 3. Mañana, Diazo Deportivo. Y ya vamos a entrar en clima de un martes espectacular, porque no es solamente Argentina-España, sino también que mañana, casi en el mismo horario, Argentina-Brasil en el básquetbol, en el Mundial de Turquía, así que mañana es un martes muy pero muy deportivo. Diagrama el córner corto 678. Más que un programa de TV, una compensadora bajada de línea. Quienes no vieron La Próxima Estación se han perdido un aporte excepcional. La vi como 3 veces porque es una película apasionante. 6, 7, 8 personas había. 6, 7, 8 personas había. Algunas veces en los cines también que uno va de pronto a las 2 de la tarde. Solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del
acá. Bienvenidos a 678. Bueno, comienzo la semana, esperamos que sea otra semana tranquila. Un 678 en una nueva versión de los 10 indiecitos. Acá estamos con Barone y Sandra Russo, pero con muchos invitados muy interesantes, como el señor Dante Palma, filósofo, investigador y docente en el área de filosofía política, y además escribe este libro, Borges.com, la ficción de la filosofía y la política de los medios. Ya lo va a tomar una cámara, exactamente, para acá. Me habían dicho otra cosa, pero quizás yo entendí al revés. Gran libro. ¿Qué? ¿Está bueno el libro? Sí, si no lo hubiera escrito yo, lo compraría. Sí. A mí me da miedo un libro escrito por un filósofo, ¿lo entiendo yo? Sí, para todos. Entonces, muy bien. Por este lado, Roberto Caballero, director del diario Tiempo Argentino, uno de esos. ¿Un diario más? Uno de esos diarios. Nora Beiras, periodista, página 12, y amiga de Sandra Russo. ¿Está bien? Muy bien. Compañeras hasta hace muy poquito, diarias en la radio. Bueno, y un prócer para mí, yo no lo puedo creer que lo tengamos acá, a Francisco Solano López, uno de los dibujantes, supongo que está en el podio de los dos, para mí de los dos dibujantes más grandes del país. Empezó en la revista Misterix, estuvo en Frontera, dibujó en Hora Cero, ahí se publica El Eternauta con Oestergel. Dibujó Ernie Pike también, y después El Eternauta 2, estuvo con Zampayo haciendo Evaristo, las aventuras de Evaristo Meneses, el comisario Evaristo Meneses. Bueno, muchas gracias, una alegría tenerlo acá, Solano López, la verdad, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Me he pasado horas leyendo, sobre todo Evaristo. Yo era muy fanático de Evaristo, que salía en Fierro, y recién le preguntaba con qué lo dibujaba, si con la Rotring y con esas cosas que a mí me hubiera gustado hacer. Bueno, vamos al primer informe, que tiene que ver la relación de Mañeto con los torturadores de los Greiber y un multiple choice. Creo que se dice así. Lo vemos y después me dicen si se dice así. La vinculación de Mañeto con los torturadores de los Greiber y un multiple choice. Como era de esperarse, poquitísimas repercusiones tuvo la investigación del diario Tiempo Argentino sobre las vinculaciones de Mañeto con los torturadores de la familia Greiber. Proponemos un multiple choice. ¿Qué programa matutino radial se ocupó hoy del tema? A. Magdalena Tempranísimo. B. El de Nelson Castro. C. La Mañana con Víctor Hugo. Acertó, el de Víctor Hugo. Los otros optaron por los temas de agenda monopólica. Se supo que Mañeto se reunía con los militares antes de las torturas a Lidia Papaleo. Tendrán que tomar nota quienes defienden todo esto. Más allá de Lirita Carrió, esto vale para todos los políticos que están abrazados a Mañeto. Creo que tienen que tener en cuenta, no pueden soslayar los documentos que ayer presentó Tiempo Argentino. Tiempo Argentino. Los documentos que prueban los delitos de lesa humanidad. Mañeto se reunía con los torturadores de los Greiber. El jefe militar que mantenía cautiva a la familia del dueño de Papel Prensa armaba los interrogatorios junto a los directores de Clarín, La Nación y La Razón. Fue en abril de 1977, cuando reinaban el terror y la picana. Estos documentos demuestran claramente que el señor Gallino, que era inquisidor de la dictadura, se reunía con Mañeto, con Mitre y con Peralta Ramos. ¿Qué van a decir al respecto? Eso demuestra la alianza entre las tres armas y los tres diarios para construir el discurso de la dictadura, para generar el discurso de sentido y de verdad que ha dominado a la Argentina hasta muy poco tiempo. Lo que están consiguiendo es que después la Argentina le tenga que hacer un monumento a Mañeto. Lo que están consiguiendo es que después la Argentina le tenga que hacer un monumento a Mañeto. Quien se sumó al show del chiste de 678 fue, cuando no, Pato Bullrich. Tiempo Argentino. La justicia pedirá los documentos revelados por Tiempo Argentino. La investigación que dio a conocer los encuentros entre los directivos de Clarín, La Nación y La Razón con el torturador de la familia Greiber conmovió al ambiente político.
será estudiada por la Secretaría de Derechos Humanos. Opinión, Patricia Bullrich. No entendí esos documentos. Lo cierto es que el velo que ocultaba a Mañeto se sigue corriendo. La anécdota del Tata Joffre, vaya si lo define. ¿Cómo fue ese momento cuando le ofrecieron concretamente hacerse cargo de la CIDE? Se empezó a hablar de la CIDE, entonces Menem me dijo, ¿por qué no sos número 2 durante 6 meses y después vas a ser el número 1? Entonces yo pregunté de quién iba a ser el número 1. Era Alfredo Corbalán. Y días después de eso, un alto dirigente de un diario, el diario de mayor tirada de la Argentina, se encontró con Menem en los pasillos del Elevalle y le dijo que si Corbalán iba a la CIDE, iba a tener problemas con el diario, el gobierno de aquel mismo momento. Entonces Menem dijo, no, Corbalán no va. Son temas demasiado íntimos de la familia noble y cosas que como para que yo venga a revelarlos acá. Este relato fue efectuado la semana pasada. La absoluta falta de repercusiones, sumada a la argumentación de Hamilton que a continuación reproduciremos, quizás expliquen a Eliashev qué significa monopolio. Cuando usted, Marietto, habla de grupo monopólico, está diciéndonos que un grupo monopólico. Digo, porque las palabras no son inocentes. Pepe, la Argentina tiene 24 provincias. Sí. En Buenos Aires hay un grupo monopólico que puede extenderse a lo que es la nación. Hay grupos monopólicos en distintas ciudades del país. ¿Te puedo asegurar que monopolio? Porque monopolio, Marietto, es como estar embarazado. ¿Una mujer está embarazada o no está embarazada? Bueno, no está por la en la Argentina hay grupos monopólicos, muchos grupos que son monopólicos. Es un invento de la ciencia política. ¿Cómo hay muchos monopolios? Uno solo. Pepe, usted será semiólogo, yo no. No soy semiólogo. En la Argentina hay grupos que tienen más licencias de la que deberían tener y que tienen posiciones dominantes en determinadas áreas de cobertura. Posiciones dominantes es una cosa, monopolio es otra cosa. Bueno, al tener posiciones dominantes se convierten en grupos monopólicos. Es cuestionable. Bueno, es cuestionable, cuestiónelo. Ustedes tienen un invitado habitual aquí que es Pablo Yonto. Pablo Yonto fue echado en el 91. Tuvo 10 años sin conseguir trabajo, porque a cada lugar que iba llamaban de Clarín y lo echaban. No le daban trabajo. 10 años. Yo lo llevo a trabajar el gráfico a Pablo Yonto y llamó Rendo de Clarín a la gerente de recursos humanos para decirle, no lo contrates a Yonto porque Yonto no puede trabajar. Digo, esto es monopolio. Muy bien, yo quiero abrir con don Francisco Solano López y antes le voy a leer algo que usted, cuando retoma al Eternauta, en la tercera parte, y le preguntan de qué se trata, usted dice que el Eternauta, esta parte la sitúa 40 años en el futuro, en Buenos Aires. Me corrige si algo está mal. En una Buenos Aires reconstruida por los mismos invasores. Todos sabemos que Buenos Aires fue invadida y bueno, entonces usted dice que fue reconstruida por los invasores esta Buenos Aires, donde masivos lavados de cerebro a los sobrevivientes hacen que la gente crea que la llegada de los invasores fue pacífica. Y dice, solo unos pocos resistentes conocen la verdad de la invasión. En esta parte, sigue diciendo, nos interesó mostrar cómo lograron los invasores perpetuar la dominación a través de los mecanismos de la democracia. Creo que en esta parte usted estaba refiriéndose a los gobiernos de Color de Melo, Alan García y Menem. Le recuerdo esto por si esto a usted le recuerda algo. Me recuerda algo de la historia argentina reciente, que esperamos que vaya desapareciendo y siendo sustituida por información a la que tengan acceso toda la población a través de diversidad de medios que hasta hace poco estuvimos sufriendo precisamente su carencia. La metáfora es bastante grosera como para que me extienda en eso, pero la realidad también es bastante grosera. Exactamente. Así que bueno, el Eternauta de alguna forma se escribe en los diarios, ¿no? También. Sí, actualmente el primer Eternauta, el Eternauta Inocente, se está publicando en Tiempo Argentino. Es verdad. Mirá, upa. Sí, claro, se está publicando ahí. Como tira diario, claro.
un lujo que se dan ahí en Tiempo Argentino. Un lujazo total, sí. ¿Qué te llamó la atención de este informe? Si es que algo nos llama. Me parece que, a mí me parece también que vemos cosas que no nos llaman mucho. Es como, bueno, nos llama la atención que se vea, pero no nos llama la atención el contenido, ¿no? Es raro. No, lo que nos llama la atención todos los días es como solo a nosotros nos llaman la atención algunas cosas, ¿no? Y yo pensaba en relación a esto y a la cuestión más pragmática del periodismo, de cómo funcionan las noticias, cómo funcionan los medios, no necesariamente ahora está exacerbado, pero está como elevado a una potencia casi imparable, pero en realidad todos los periodistas sabemos que las noticias mueren o rebotan. La única posibilidad que tiene una noticia es morir ahí, donde fue publicada, o rebotar. Y para que rebote, los contenidos de muchos medios tienen que dialogar entre sí. Esto es lo que hace una posición dominante. Y por eso la capacidad de presión de una posición dominante, de un monopolio o de un oligopolio. Saber que vos tenés un diario, que vas a sacar una tapa, y que al día siguiente todas las radios de los 4 puntos cardinales del país y los canales de noticias van a estar hablando de lo que vos publicaste. Eso es lo que te hace poderoso y eso también es lo que ha hecho prestigiosos a muchos periodistas. Esas reglas de juego están alteradas y lo que nos sorprende a nosotros, me parece, es que todos los días vemos información absolutamente relevante para nuestra historia y para nuestra patria y sin embargo son noticias que por suerte las hacemos dialogar ahora entre nosotros, pero si no estaban destinadas y estuvieron destinadas en las últimas décadas a morir ahí donde fueron publicadas. ¿Ahora? A mí me parece que realmente que todo este debate que a veces se empioja demasiado, ¿no? Pero que contribuye a que las cosas se vayan esclareciendo, ¿no? A este torbellino de cosas en las que mucha gente advierte por primera vez o es informada por primera vez de lo aberrante de las cosas atroces que sucedieron en la Argentina y que fueron tapadas, porque que los militares fueron el brazo ejecutor de un golpe militar, una dictadura que dejó 30.000 desaparecidos y marcó la historia del siglo XX, de las finales del siglo XX en la Argentina, esto se sabe. Ahora, la complicidad cívica, la complicidad empresarial que hizo que esos militares fueran nada más que un brazo ejecutor de un modelo económico, esto recién ahora se empieza a hablar, se empieza a sacar a la luz, creo que la investigación que tiene que hacer la justicia realmente sobre papel prensa, y la investigación que están empezando en otros estamentos, como la CTA está empezando a investigar realmente, bueno, cuáles fueron los grupos empresariales que más se beneficiaron con el golpe militar, cómo esos grupos empresariales siguieron, digamos, teniendo estas posiciones dominantes en el mercado que tanto le gustan precisar Eliachev, que en definitiva, ¿qué es una posición dominante? Es la imposibilidad de una competencia leal en una sociedad capitalista, porque estamos hablando de eso, no estamos hablando de un régimen soviético, de un régimen comunista, estamos hablando de una sociedad supuestamente en la que las reglas del juego tendrían que ser aplicables para todos por igual. Y acá lo que sucedió es que, y lo que sigue sucediendo en muchos ámbitos, es que estos poderosos de siempre, el establishment, que se mantiene inmutable, y para esto basta ver solamente la elección de lo que fue la representación en el colegio de los abogados que fueron electos para el Consejo de la Magistratura, ¿no? ¿Quiénes se alían ahí? El poder más reaccionario de la Argentina en realidad con el partido, con una rama del Partido Radical. Entonces, estos van a ser los que van a democratizar supuestamente el Poder Judicial en Argentina. Cuando vemos que es el Poder Judicial, realmente muchos representantes del Poder Judicial que siguen inamovibles, los que han parado toda clase de procesos que indaguen más allá de los emblemáticos represores a los cuales todos repudiamos. Dante, ¿por qué pensás que, digamos, uno entiende que Nelson Castro pueda soslayar de semejante los datos con documentos que muestra Tiempo Argentino de la relación entre Mañeto Gallino y de Gallino al campo de concentración, que Nelson Castro no lo nombre, pero ¿por qué Magdalena debería no atender esa información? A mí la sensación que me da es que la causa de papel prensa tiene como dos niveles distintos y que generalmente cierto discurso hegemónico apunta a uno de los niveles. Digamos, el nivel al que apunta tiene que ver con esto de, bueno, ver qué pasó con Lidia Papaleo, ¿no? Esto que poco, digo, que viene el diario
Roberto desenmascaró, ¿no? Pero esta ida y vuelta entre Isidoro, Lidia, Osvaldo, etcétera, que si uno si pertenece a la AAA, si no, si sí, etcétera. Esa es una cuestión. En todo caso habrá que, digamos, la justicia tendrá que evaluar si esto es verdadero, si es falso, o incluso si es verdadero y no se puede probar, porque también esa es una opción. Ahora, la otra cuestión que también me parece central es el tema de que, donde eso está muy claro, es que el papel se vende, digamos, se le vende a los medios que no son ni Clarín ni La Nación a un precio increíblemente más alto. Y esto, digamos, son cuestiones independientes, me parece, de las anteriores, ¿sí? Por supuesto que están vinculadas en la práctica, en los hechos, pero también creo que hace falta hacer hincapié en este último aspecto, es decir, bueno, la posición dominante y el beneficio que tienen, ¿sí? Justamente por ocupar un cargo, digamos, un porcentaje central en el papel prensa, ¿no? Caballero. Bueno, a ver, me parece que la etapa de tiempo del domingo, de alguna manera, para nosotros fue el cierre de una investigación muy larga. Yo rescato que esta ha sido una investigación de carácter autónoma, porque me parece que es complementaria de otras que otros organismos del Estado, en este caso, pudieron hacer. El tema es que se llegan a conclusiones muy similares porque la base documental es la misma, digamos, yo siempre refresco esto. Ahora, ese documento, en realidad son 3 documentos que publica Tiempo el domingo, expone claramente que mientras sucedían los horrores, ¿sí?, que padecía Lidia y todo el clan Greiber, entre ellos Rubinstein, que es una persona que es asesinada durante la tortura, los directores de los diarios se reunían con el jefe de los interrogadores. Y el segundo documento es muy claro, dice que se producían allí los informes para los cuestionarios. ¿Tá? Digo, esto tiene que ser aclarado de manera urgente. Los cuestionarios de la interrogación. Exacto. Eso es lo que dice el documento. Perdón, para que todos entendamos, significa que el torturador, el Torquemada, tal cual lo describió Alonso el otro día, hacía las preguntas que le dictaban los directores de los medios y que significaban tener información para la conveniencia de cómo obtener las acciones, si había plata en algún banco extranjero, poder recuperarla, etcétera. Así de terrible. Sí, hay que explicarlo por lo monstruoso que es, ¿no? Hay una cosa que es, en los documentos que produce Gallino, que es el militar, porque esto es maravillosamente tétrico, digo, la burocracia criminal dejaba todo por asentado. ¿Por qué? Porque todos los militares tienen un superior. Entonces hay que asentar las cosas que dice. Esto estaba perdido en una oficina pública y estuvo extraviado durante más de 30 años, ¿sí? Tiempo Argentino lo consigue, lo publica. Y ahí dice los directores de los diarios. ¿Qué hicimos nosotros? Algo muy básico. Ir al boletín oficial y fijarse quién era el director del diario, el directorio de esos diarios, mejor dicho, en ese momento. Eso es lo que publica Tiempo. Ahora, esto tiene una repercusión concreta, ya. Me acabo de enterar, ha salido un cable de DIN, del Grupo Clarín, anunciando que Mañeto y Mitre se presentaron hoy a la mañana en el Juzgado Federal 3 de La Plata, del doctor Arnaldo Corazza. Ese juzgado es el que está investigando los delitos del circuito Camps, delitos de lesa humanidad. Esto quiere decir en cierta medida que el señor Mañeto y el señor Mitre se autoimputan de algo para presentarse en una causa. Y pidieron muy puntualmente que se impida la declaración de Héctor Janover. O la presencian, porque ellos quieren estar presentes cuando hable de Janover, a quien deberemos proteger de acá hasta que declare, o si no piden que intervenga un tribunal superior. ¿No? Esta suerte de paraestado, que es el Grupo Clarín, paraestado le pide a la justicia que si no hay un fallo a conveniencia y gusto de ellos, que intervenga otro tribunal. Esto lo hacen con total impunidad. Cable de DIN, de las 20 horas aproximadamente, y me quiero detener en una parte que dice: Mañeto y Mitre pasaron a la ofensiva, dice el cable, que más que cable es un bando militar, ¿no?, de parte del Grupo Clarín. Yo diría que por un lado esto es en modo repercusión, digamos, a lo que publicamos nosotros, y no deja de ser una buena noticia. Pese a todo, no deja de ser una buena noticia. Que estos dos señores se presenten a la justicia es una victoria del periodismo, de todos nosotros. Un poco lo que se fue gestando en estas semanas, donde por primera vez nosotros pudimos exponer cosas que quizás sabíamos, pero ahora con documentación. Y eso la verdad que creo es un mérito también de este tiempo histórico que estamos viviendo, y que yo agradezco estar viviéndolo. Para mí es un orgullo, digamos, estar dirigiendo un diario en este momento. Quizá en otro no podría decir lo mismo. Pero ellos, ¿en calidad de qué pueden pedir que Janover declare no ante el juez de la causa, sino ante un tribunal superior? Es difícil de entender, ¿no? Es muy probablemente porque la presencia lo puede inhibir, la presencia frente a esos poderes a este hombre. No sé cuál es su vulnerabilidad, su grado de... Hay un antecedente. A Janover, un periodista de Clarín, porque aparte hay que comentar estas cosas, ¿no? A los muchachos, a los colegas gremios. Un periodista de Clarín le pide una entrevista.
Llano le dice, mira, no te voy a dar una entrevista, pero venite, que si querés charlamos. Se aparece este periodista con Aranda, el socio de Mañeto, a quien este periodista presenta como colega, y le empiezan a sacar información a Llanover. ¿Está? Esto demuestra el grado de preocupación y el grado de interés simultáneo que hay entre negocios disimulados como periodismo. Sí, el grado, de canallada al que llegan algunos colegas, la verdad. Yo no lo voy a mencionar, digamos, eso está, se puede ir a corroborar, porque lo presentaron como nota, como reportaje. Llanover todavía a día de hoy se agarra la cabeza, no quería tener a ningún periodista más en su vida por lo que le había hecho. Qué situación, ¿no? Llanover está libre, diría Clarín mañana. Hay una cosa que me gustaría lanzar aquí como duda, ¿no? A lo mejor yo lo tengo claro en mí, pero es arbitrario el pensamiento. Si estas sospechas de crímenes de lesa humanidad que impactan en estos medios hegemónicos, en dos personas, en los directores, sobre todo, tienen alto grado de verosimilitud, hay ya testimonios, pruebas, ¿cómo no va a ser necesario que la oposición, que los diputados de la oposición tengan que negar a esa información para poder seguir apoyando al grupo hegemónico? Porque si no quedarían cómplices, igual son cómplices, para nosotros son cómplices. La pregunta es, un diputado de la democracia, un senador de la democracia, cualquiera, un político de la democracia, ¿no debería prescindir de esos medios hoy? Los periodistas no deberían, las radios no deberían prescindir de los medios, déjenme seguir esta locura. Los lectores no deberían prescindir de esos medios. Los oyentes no deberían prescindir de esos medios. Si fuera cierto, ¿es de lógica moral seguir asistiendo como si fueran verosímiles y si fueran de buena fe esos medios? Hay algo que a mí me queda una duda, ¿no? Vamos al próximo archivo, me lo quedo pensando, ¿eh? Víctor Hugo, la doctora Carrió y el archivo demoledor. ¿Qué palabra? Demoledor. Víctor Hugo, Lilita Carrió y el archivo demoledor. En el marco de su dominguera bajada de línea, formidable archivo televisivo encontró anoche Víctor Hugo. Lilita Carrió me llenó de emoción una noche en la que, en esa soledad en la que se criticaba al grupo, ella dijo algo muy importante en la Cámara de Diputados. Buena parte de la clase política están abroquelados en torno al señor Mañeto, defendiendo cada uno de los temas que se presentan, aunque puedan ser sospechados de ilegales, de corruptos y de tantas otras cosas más. Esto, por cierto, va por mi cuenta sin querer predisponer a nadie. Son expresiones de Lilita Carrió en la Cámara de Diputados. Clarín lo sabe, Carrió. Es esto que ella decía en el 2003, no lo que ella defiende ahora. Lo que se está haciendo acá tiene nombre y apellido, y nosotros lo queremos decir muy claramente. Se trata precisamente de respetar la dignidad nacional y el interés nacional de todas las empresas nacionales, no solo del Clarín y La Nación. Porque lo que no puede hacer un parlamento es dictar una ley que otorga un privilegio a empresas con nombre y apellido en desmedro de las restantes empresas nacionales. Porque eso nos torna indignos a nosotros. ¿Cuál es la razón para excluir a La Nación y a Clarín y no excluir al sector agropecuario o al sector metalúrgico? Clarín lo sabe, Carrió. Es esto que ella decía en el 2003, no lo que ella defiende ahora. Es vergonzoso, señor presidente, y yo denuncio acá en esta Cámara el lobby escandaloso de carniceros que se ha hecho durante muchos meses a cada uno de los diputados y de los bloques de esta Cámara de Diputados. Sería injusta si ahora no denuncio en esta Cámara de Diputados el lobby escandaloso y vergonzoso con empleados de empresas circulando por cada uno de los despachos y llamando a cada uno de los lugares para ver cómo se presiona. Este procedimiento era conocido. Esto hacen, ese lobby son capaces de hacer. Ahora les resulta más fácil porque llaman a los candidatos y van a la casa de Mañeto, entonces no tienen que andar oficina por oficina porque ya tienen directamente la bajada de línea a cada uno de ellos. Nos acoplamos a la impecable lógica del charrúa y aportamos archivos de las distintas motivaciones para llorar que ha tenido Carrió a través del tiempo. El comisario Checolás, como ustedes saben, fue director general de investigaciones de la Policía de Buenos Aires
del 76-79. Es decir, era el segundo el general Camps durante los años de la represión. ¿Usted cree que la gente que usted reprimió tuvo derecho a la libertad? ¿Que tuvo derecho a una defensa en juicio? Sí, sí, ese es el engaño precisamente de ese famoso libro Nunca Más. Tengamos en cuenta que los desaparecidos, que aquí se manipula con tanta arbitrariedad, no son la suma que se está publicando. Usted, señor, es un personaje siniestro, y no le digo el calificativo que le corresponde. Cálmese, cálmese. No, si yo estoy muy calmo. No mienta. Usted es bravo, un no mienta. No, yo le digo, ahora verlo. Un corte. Acá vienen los docentes que usted hizo desaparecer. Los 91 tormentos que le han comprado están acá en este juicio. Acá está como me torturaron, acá está la comprobación. ¿Cómo puede ser que la bronca, la venganza llegue a tal punto para desconocer que si esos chicos no pueden ser vejados? Yo ayer lloré por la vejación. Acá está como me torturaron, acá está la comprobación. Yo ayer lloré por la vejación. Detrás de las formas está el fondo, y su inmenso ego ha alejado a Lilita de los valores que ayer defendía. Al asumir, Kirchner estaba en las antípodas del diario La Nación, al que hoy defiende a ultranza. El diario La Nación destinaba a Kirchner el ataque más virulento que hubiera recibido un presidente antes de asumir. El firmante de la ofensiva era José Claudio Escribano, un hombre fuerte del matutino. En su nota afirmaba que, nada menos que en Estados Unidos, creían que Kirchner duraba en el poder solo un año. Creo que Kirchner tiene buenas intenciones. Si usted lee ese discurso, es muy parecido a muchos ejes de nuestro propio discurso. Grupo Clarín y tanto como La Nación forman parte de la historia argentina. Lo mismo que La Nación lleva 1 siglo y medio. Sí, como pensadores también. Sol la Argentina. Bien. Sol la Argentina. Bien, bueno, a mí y a Barone, creo, nos resulta cada vez más inabarcable. Carrió. La doctora Carrió, en un sentido cósmico, o literario. Sentido literario, como dice Sandra. Sí, yo me inhibo hoy de hablar de Carrió, quiero escuchar novedades. ¿Quién quiere hablar de Carrió? Bueno, hablo. Dante. No, a ver, me parece que lo de Carrió hay que incluirlo en una lógica del discurso y del relato que es más general. Me parece que lo que hay en el fondo es una disputa acerca de valores universales. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno ataca el monopolio se defiende con un valor universal que sería el de la libertad de expresión, ¿no? Y me parece que también eso uno lo vincula con este insólito ataque que hay hacia el gobierno por el lado de que el gobierno se habría reapropiado o se habría apropiado de los derechos humanos, ¿no? Entonces, parece que es una disputa, obviamente, la lógica hegemónica es esa, es que una facción se apropia de un valor universal y lo presenta como universal cuando en realidad es lo que representa la lógica de esa propia facción, ¿no? Me parece que entonces en el ámbito del discurso... Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tomar una bandera y levantarla y apropiarse de esa bandera? Porque es una forma retórica de decir lo mismo. Totalmente. Si yo no quiero a alguien, digo que se apropió de algo, y si lo quiero, digo que levantó la bandera. Sí, aparte, esto se plantea como si fuera una lucha por la patente, digamos, a ver por quién llegó primero. Sí. Si llegó Zamora o llegó Kirchner, digamos. No tiene demasiado sentido, prefiero ver quién lo hizo. No, a mí lo que me parece es que en esa lucha de posicionamiento político que evidentemente asumen muchos dirigentes de la oposición, y Carrió lleva la voz cantante en esto, que además es muy mediática, ¿no? Por eso los medios la dejan hablar, porque bueno, te genera títulos, es así, independientemente de lo que diga, cuando dice barbaridades, y nadie las cuestiona por las barbaridades que dice. Pero me parece que no hay límite ninguno en la manipulación que hacen realmente en temas que son esenciales para tratar de ser mejor como país. Digamos, lo que está haciendo Carrió cuando habla de los hijos de Noble, que ella llora
cuando ve lo que pasa con los hijos de Noble. Es la misma lógica que aplica el ex juez Cavallo al cuestionar, defensor de Ernestina Herrera de Noble, al cuestionar la legitimidad de los estudios del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es una de las instituciones menos cuestionables de la historia argentina. Entonces me parece que ese vale todo es lo realmente peligroso, pero que al mismo tiempo en esa, como no hay límite ninguno, la gente no es tonta, la gente se da cuenta de cómo este cambio de discurso termina siendo absolutamente acomodaticios a intereses coyunturales y cómo, la verdad, gran parte de los dirigentes de la Argentina no se atreven a cuestionar o a hablar de uno de los medios, de los grupos mediáticos más importantes de la Argentina. Yo siempre recuerdo una anécdota personal que es chiquita, pero que te muestra la lógica de ese multimedio. Hace muchísimos años ya, yo era pasante becaria en Clarín. Estaba en la pasantía una noche en política. Entonces uno de los secretarios de redacción, que sigue siendo uno de los columnistas más reconocidos de ese diario, estaba despatarrado en la silla y viene un cablero, no había internet en ese momento, ¿no? Un chico que trae un cable de agencia. Entonces le dice, uy, mirá, se murió un senador nacional por Chubut. Eran las 10:30, 11 de la noche. Entonces este hombre lo mira y le dice, déjalo vivir un día más. Si no salió en Clarín, no se murió. Esto era el año 1986. No era un multimedio como es ahora. No es chica la anécdota. No, te muestra una lógica. Es chiquito el episodio. La anécdota es muy esclarecedora. Es muy esclarecedora. Don Francisco, cuando lo ve a Lilita... y se le acuerda a Lilita antes, porque todos nos acordamos de Lilita antes, de Lilita ahora. Bueno, creo que es la más, hasta es más, cambió más que Patricia Bullrich, que ya es decir mucho. Sí, ya es decir mucho, pobre Patricia. En qué contradicciones y qué absurdos se ve mezclada, por qué motivaciones que uno ni se atreve a pensar que tenga una persona de manifestaciones y de actividad pública en los niveles que tiene Patricia. Y Lilita es eso mismo multiplicado por una capacidad de expresión, una seriedad en el discurso que la hace convincente de las atrocidades que dice. Esa es la sensación que me produce a mí. Sí. Visto un poco desde afuera, desde una perspectiva fantasiosa a través de mi oficio, pero que tiene su parte de verdad. Y de injerencia en la realidad de todos los días. Claro. Yo creo acá, si me permiten decir una cosa, estaba escuchando el informe, y me parece que también en cierto sector de esta clase política, o de estos políticos, porque el otro día lo escuché a Orlando diciendo que a él no le gusta decir clase, digo, de estos políticos, hay una especie de sobredosis de frivolidad. Son frívolos, o sea, porque la frivolidad les permite ir estando de set en set, repitiendo estas barbaridades que dicen, y ganar minutos de aire, porque son liderazgos mediáticos. Esto es lo menos parecido a la política de antaño, digamos, ¿no? Donde había comités, donde había militancia política. Ahora la militancia es cuánto mide minuto a minuto con la barbaridad que dije en ese momento. Con lo cual se instala y se entroniza la frivolidad. Yo, para no seguir haciendo el juego, digamos, a este tipo de políticos, en realidad quisiera rescatar a tres personas que nos han salido, fueron los primeros a salir a hablar de la repercusión de la etapa del domingo de Tiempo Argentino. Uno es Martín Sabatella, el otro es Rossi, el jefe de la bancada kirchnerista, y la otra es Eve de Bonafini, que no dudaron un segundo, leyeron la información, nos llamaron, el otro día estaban opinando en el diario, y me parece que también ese nivel de compromiso hay que destacarlo, porque no son especulaciones, no son especuladores natos, no están detrás del minuto a minuto. Seguramente sería para ellos mucho más rendidor en términos de capacidad de votos o de generar algún tipo de... decir otras cosas. Pero es muy reivindicable que alguien no diga esas cosas, ¿sí?, para juntar 2 o 3 votitos más, sino que lo hagan por convicciones. A la política le hacen falta convicciones. De frivolidad me parece que estamos hasta acá, ¿no? Aparte yo pensaba, cuando ustedes arrancan con estos, bueno, con los dos informes fuertes, digo, bueno, si Clarín tiene, o sea, ustedes no son genios y los otros son tontos. Clarín tiene la misma capacidad de periodística,
podrían ir a buscar las pruebas y presentar las pruebas de que el negocio estuvo hecho legalmente y que no hubo nada de lo que se dice. Sin embargo, no mostraron nada. Bueno, es lo que recién Roberto me permitió leer el cable que acababa de llegar de DIN, y lo que dice ahí es que tanto Mañeto como Mitre presentaron documentación de pagos por papel prensa. Es raro que los hayan presentado en el juzgado y que, teniendo todos los medios que tienen a su disposición para limpiar su imagen, hasta ahora no hayan publicado nada. Pero haces un suplemento. Yo lo primero que haría, hago un suplemento en Clarín de 40 páginas con toda la documentación del negocio. Claro. Bueno, de todos modos, no se está investigando una transacción comercial solamente. Esta es una causa de delitos de lesa humanidad. Con lo cual, no sé qué llevan, recibos, boleta A tipo A, no sé lo que están llevando. Sería interesante saberlo. Vamos a ver, vamos a un corte y enseguida volvemos con 678. Quiero vivir en el reinado de mi amor. Quiero ser un santo de su ejército enterrado. Que no se apaguen las boquitas amarillas. Que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción. Quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va? Dijo Murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo, bien, y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdió entre la gente. Que no se apague las bombitas amarillas. Que no se vaya nunca más la retirada.